un día muy precioso y es que vamos a compartir la Santa Cena. Amén. Y yo siempre considero que cuando recibimos la Santa Cena, Dios está dispuesto a hacer un milagro en nuestras vidas. Todos hemos traído peticiones, todos queremos un milagro. Yo la necesito y la quiero. Así es que vamos a escuchar bien la palabra del Señor, lo que Él quiere decirnos, porque este es el día que el Señor hizo para bendecirnos, Amén. para regalarnos lo que deseamos, hermanos. Solamente Dios conoce hasta lo más profundo de sus vidas lo que más anhelan. Solo el Señor sabe lo que hay en mi corazón y lo que más anhelo. Así que cuando estemos nosotros preparados nuestros corazones en esta mañana y a compartir la Santa Cena, Dios nos va a bendecir de una manera muy sui generis, de una manera muy hermosa, hermanos. Estemos preparados para recibir una bendición grande. Cuando estamos hablando, hermanos, de la Santa Cena, en primer lugar tenemos que mirar hacia atrás. ¿Para qué? Para acordarnos de la cruz del Calvario, para acordarnos del sufrimiento grande que nuestro Señor Jesucristo tuvo, para poder nosotros en este día decir, somos salvos. Siempre miremos atrás, que nuestra mirada esté atrás para acordarnos de esa historia, de lo que el Señor hizo. Los hijos de Dios no podemos tomar tan liviano el por qué somos salvos. Siempre tenemos que encarnarnos en lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Todo ese pasaje tan complejo, tan difícil que Él tuvo, para que nosotros hoy gocemos de la salvación eterna, hermanos. En segundo lugar, tenemos que mirar al cielo, hermanos, para agradecer al Señor que a través de su misericordia, usted y yo somos hijos de Dios. Él nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Miremos entonces al cielo para agradecer al Señor. Él tuvo misericordia de mi vida, de su familia, el habernos tomado. Yo siempre me pregunto, ¿dónde estaría yo si el Señor no hubiera llegado a mi corazón? Y muchas ocasiones les he dicho a ustedes con toda mi sinceridad de cristiano, de pastor, si el Señor no hubiera venido a mi corazón, si vivo, quizás de una silla de ruedas, como un vegetal, quizás sin familia, por mi pecado, solo, pobre, abandonado. Si muerto, indiscutiblemente en el infierno, tengo que decir la verdad. Así es que cuando yo me levanto y miro al cielo, le doy gracias al Señor por haberme tenido misericordia y por haberme traído a sus caminos. Eso debe ser nuestra tarea diaria, hermanos. En tercer lugar, tenemos que mirar alrededor nuestro. En esta mañana debemos mirarnos los unos a los otros para interceder y agradecer al Señor por estos lindos hermanos y hermanas que el Señor nos ha traído acá a esta congregación. Mirarnos unos a otros para que nos encarnemos en la vida de cada una de esas familias y podamos orar por ellos. En cuarto lugar, tenemos que mirar nuestra vida adentro, hermanos, para saber dónde estamos y cómo estamos, para saber si de veras, hermanos, hemos sido fieles con el Señor y poder decir, Señor, yo estoy contigo porque he entendido tu sacrificio y porque tú me has ayudado a superarme, me has ayudado, Señor, a seguirte. Tenemos que hacer una mirada bien profunda, un MRI, pero bien grande en nuestras vidas para saber dónde estamos espiritualmente. A veces, hermanos, ni aún dentro de la familia nosotros podemos describir quiénes somos. Y el único que puede concebir lo que existe en nuestras vidas es el Señor. Entonces, por eso siempre tenemos que mirarnos en dónde estamos, cómo está nuestra vida cristiana, cómo nos encontramos en la búsqueda diaria, cotidiana con el Señor. ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué hay en nuestros pensamientos, en nuestros planes, en nuestros proyectos? ¿Cómo está nuestra manera de vivir? ¿Cómo le estamos dando el tiempo que nos ha dado el Señor? ¿Estamos orando como Él quiere? ¿Estamos leyendo su palabra? ¿Estamos teniendo un comportamiento adecuado conforme a la palabra? ¿Cómo estamos interiormente? Amados hermanos, siempre hay un espacio para poder decir al Señor que le necesitamos de Él. Yo necesito del Señor en muchas áreas de mi vida. Y por eso el Señor ya nos ha anunciado, y siempre les he mencionado a ustedes, hermanos, que dice, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Nunca estemos en una postura, en una posición de creernos
de que hemos alcanzado una vida espiritual tan profunda que nos sentimos tan bien que posiblemente ya no nos hace falta leer la Biblia, orar, buscar del Señor, porque ya lo sé todo, ya lo tengo todo. No, hermanos, sintámonos siempre con ese anhelo, ese deseo de buscar al Señor. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán al Señor. Que anhelemos esa bendición de parte del Señor, que podamos decir, Señor, aquí está mi corazón, ¿cómo lo ves tú? ¿Lo ves realmente limpio, puro? ¿Cómo lo ves? Para que nosotros podamos continuar en sus brazos, hermanos. En esta mañana entonces vamos a ver, hermanos, de que el sacrificio que hizo el Señor no fue nada fácil. Que el sacrificio que el Señor hizo hace más de 2000 años, a veces pongo a pensar, si la humanidad comprendería, hermanos, lo que el Señor hizo, el mundo sería diferente. Pero tenemos que aceptar una realidad, hermanos. La gente no le conoce al Señor, en su mayoría, me atrevo a decir. Porque si la mayoría de la población en el mundo entero conocería al Señor, viviríamos otro estilo de vida. Así es que yo creo, hermanos, que después de 2000 años que el Señor estuvo aquí en la tierra, la gente, por el contrario, hermanos, ha cerrado sus ojos a la reverencia de Dios. Y por eso ocurre tantas situaciones adversas, hermanos. Tal vez ustedes supieron el desastre que ocurrió en la India. 3 trenes chocaron. Hasta anoche se dijo que había como 300 muertos. Espantoso, hermanos. Y así está el mundo entero. Inundaciones, terremotos, guerras, una serie de cosas que nos hace pensar, hermanos, que la venida del Señor es un imperativo. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que fluir de diferente manera y tenemos que pensar de que estamos en los brazos de Cristo y que por ello necesitamos crecer más en el Señor. Necesitamos buscar de una forma más genuina al Señor, hermanos. Son tiempos en que usted y yo necesitamos más de la presencia del Señor. El enemigo está suelto, hermanos. Al enemigo le queda muy poco tiempo y él está agitado. Él está haciendo tantas cosas para cumplir con su misión, que es matar, robar y destruir. Pero usted y yo tenemos vida y vida en abundancia, porque Cristo nos ha regalado eso. Así es que quiero ir, hermanos, en esta mañana a Isaías capítulo 53. Ustedes solamente escuchen, hermanos, para no desviar la atención. Y leo en el versículo 3, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Miren, hermanos, los adjetivos que le dan al Señor. Despreciado. ¿Alguna vez usted se sintió despreciado de algo, de alguien? Es bien duro eso, hermanos. Y el Señor, en lo que Él fue, se constituyó en un personaje despreciado, porque la gente le rechazó, le despreció. Él vino a su pueblo y su pueblo no entendió. Su misma familia no entendió. Y ahora en la actualidad la gente no entiende tampoco. Ha sido despreciado, ha sido echado a un lado, hermanos. Todas las cosas en este mundo que estamos viendo, si tuvieran al Señor, mirarían las cosas diferentes, hermanos. Si las familias tuvieran al Señor, su comportamiento sería diferente. Pero el Señor ha sido despreciado. No ahora, todo el tiempo. Porque la gente no le ha dado la reverencia que Él se merecía. Pero Él sufrió así, ese desprecio. Dice que fue desechado. Lo desecharon. Se burlaron de Él. Le atacaron. Le abofetearon. Le calumniaron. Le dieron de latigazos. Fue desechado. No había una aceptación de creer de que Él era el Redentor. Fue desechado. Así es que solamente mirando dos cosas, hermano: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores. Miren ese calificativo que da la palabra, varón de dolores. ¿Por qué, hermanos? Porque el sufrimiento que tuvo el dolor, el sufrimiento que tuvo el Señor, es que ese dolor que yo no puedo comprender profundamente, quisiera comprender, pero hasta ahora no puedo comprender lo que significó los clavos que le pusieron en sus pies y en sus manos. Un día les dije a ustedes
que cada clavo tenía 14 centímetros. Eso le pusieron a él en los pies y en las manos o en las muñecas. Un dolor físico que no puedo yo entender, hermanos. Porque cuando usted y yo hemos tenido alguna situación física, algún dolor, podemos entender eso. Pero es una mínima dosis del dolor que sentimos, lo que habrá sentido el Señor, hermanos. Cuando usted ha tenido de veras dolor en su cuerpo por una u otra razón, por cualquier enfermedad, es duro, hermanos. El dolor físico es bien complejo. Había un hermano que me decía: pastor, cuando un problema viene a mi vida, el Señor me ayuda a poder sortear ese inconveniente y salgo. Pero cuando viene la enfermedad y mi cuerpo está en dolor, es lo más difícil, porque no sé cómo hacer, pierdo control, pierdo paz, no sé, no atino qué hacer. Es la verdad, hermanos. Cuando usted ha estado enfermo, lleno de dolor físico, es gravísimo, hermanos, porque uno no se siente tan incompetente. Pero la fotografía más grande, la representación del dolor profundo, es nuestro Señor Jesucristo. Y lo del calificativo, la Biblia dice varón de dolores. ¿Por qué fue un varón de dolores? Porque Él nunca renunció al dolor que Él tuvo. Imagínense ustedes un segundo, hermanos, escúchenme bien. Saber que al Señor en su carita le escupieron en su rostro, le abofetearon. La gente gritaba: ¡crucifíquele, crucifíquele! ¿Qué quería decir? Mátelo, mátelo. ¿Cómo se habrá sentido psicológicamente el Señor, hermanos? Fue un varón que pudo soportar. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque se acordó de usted, se acordó de mí. Porque era la única forma como nosotros podíamos haber sido salvos o somos salvos. Amén. Solamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sufrió lo indecible. Y no era un hombre cualquiera. Era Dios con la naturaleza humana. Él sufrió en cuerpo y alma como usted y yo. Él sufrió todos los dolores en su cuerpo. Pero fue un varón valiente, que él sabía que la única forma como usted y yo podíamos ser salvos es a través de su sufrimiento. Y él sabía que tenía que llegar a la cruz. Cuando nosotros, hermanos, empezamos a analizar, no porque hoy día tenemos que compartir la Santa Cena, sino que debería ser un análisis diario. ¿Sabe lo que ocurre en nosotros? Le amamos más al Señor. Y decimos: wow, Señor, ¿cómo sufriste por mí? Diste todo por mí. Diste todo lo indecible. En el seno de la familia, hermanos, cuando nosotros nos acordamos cosas lindas que hicieron nuestros padres o nuestros hermanos, nos complacemos, vivimos contentos. Yo siempre me acuerdo de tantas cosas hermosas que yo vi de mis padres. Mi padre, un hombre muy trabajador, dedicado siempre a trabajar para traer el sustento y darnos todo en la familia. Mi madre, una madre que nunca nos negó nada, abnegada a sus hijos. Literalmente no nos negó nunca nada. Y entonces eso yo me recuerdo y digo: wow, Señor, qué padres tan preciosos que nos diste. Esos padres que fueron también pecadores. ¿Cómo no acordarnos de Jesucristo, hermanos, que nos ha dado la salvación eterna? Cuando usted se enfoca en la redención que el Señor nos dio a nosotros y lo que Él hizo a nosotros, y se concreta a ver que Él fue un varón de dolores, y que estamos camino a Canaán, y que vamos a estar un día en las bodas del Cordero, es suficiente, más que suficiente, para amar al Señor con todo nuestro corazón, hermanos. Entonces ahí pasa el Señor a ser nuestra prioridad por encima de todo. Yo cuánto le clamo al Señor, y le he clamado durante estos 40 años que le conozco al Señor, más de 40 años, que el Señor me permita amarle por sobre todas las cosas a Él, por sobre todas las cosas que Él me ha dado en esta tierra, para que pueda yo cumplir lo que dice la palabra del Señor. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Cuando nosotros llegamos a ese nivel, hermano, puedo decir: te amo más que a mi vida. Te amo más de lo que tú me has dado. Lo que yo más quiero, a ti te amo más. Yo creo que hemos llegado, sí, hermanos amados, a un punto de poder decir: sí, verdaderamente hemos comprendido a ese varón de dolores. Porque
Viene esa especie de angustia, hermanos, cuando vemos caminar al Señor a la cruz del Calvario. Dios, todo eso tuviese que pasar, Señor. Lo que nosotros estamos celebrando hoy, la alegría, el contentamiento que tenemos, es el resultado de su gran sacrificio en la cruz, hermanos. Por eso lo califica la Biblia, que es un varón de dolores. Dice, experimentado en quebranto. Su vida fue un quebranto, hermanos. Desde que estuvo en el vientre de María, recuerden ustedes, tuvo que sufrir. Miren la forma como Él nació, hermanos. Un poquito, acordémonos en unos segundos en dónde nació el Señor, en un establo. Acordemos un momentito en la huida de María y José y Jesús de niño a Egipto. Tuvo que abandonar, tuvo que emigrar, se constituyó el primer emigrante del mundo entero. A sufrir lo indecible, saber que le perseguían para asesinarlo. Creció sujeto a su padre, abnegado a su familia, ayudando a su padre que era un carpintero. Obediente, pero el sufrimiento. Entra a los 33 años y medio y se encuentra con un pueblo que lo aborrecía, que lo maldecía, que solamente le perseguían a Jesús para asesinarlo. ¿Y qué había hecho Jesús? Lo que había hecho Jesús es sanar a todos los enfermos. No hay un solo enfermo, no hay una sola persona que obedezca a la Biblia que le haya dicho al Señor, Señor, sáname. Y que le haya dicho, no, tú no me conoces a mí, tú no eres de mi iglesia, tú no conoces mi doctrina. Cuidado, tú tienes otra doctrina, tú perteneces a otra religión. A nadie cuestionó, hermanos. Sus amigos eran los amigos más pobres, los amigos más necesitados, la gente que más estaba en el dolor, en la angustia. A ellos dio la sanidad, a ellos dio de comer, a ellos escuchó, a la gente que más desposeída, hermanos. Sus amistades no fueron los grandes sacerdotes de la sinagoga, ni tampoco los grandes generales del Imperio Romano. Fue la gente más humilde. Eso nos enseña a comprender que ahí está justamente representado el verdadero evangelio, hermanos. Anteayer me escribía un email a la capellana que trabajó conmigo en la cárcel por muchos años y me mandó una foto y me decía, pastor, me acuerdo de todos esos días tan lindos que el Señor permitió que hagamos la obra. Y yo, hermano, regresé a esos años y miré en verdad que no solamente se trataba de estar en el ministerio de la cárcel predicando la palabra, sino sirviendo a las familias que estaban afuera, desatendidas. Aquellos hombres y mujeres que iban a la cárcel por cualquier razón, con culpa o sin culpa, pero que estaban sujetos a la angustia. Dijimos presente para ayudarles. El evangelio es eso, hermanos. El evangelio no es palabrería. El evangelio es encarnarnos en la necesidad, en el dolor del hermano, de la hermana. Por eso les decía a ustedes al empezar en mi sermón, que tenemos que mirar quienes están al contorno de nosotros para acordarnos de cada uno, los que nos rodean, hermanos, y amarlos y servirles cuando ese es el caso. Y no se trata solamente de hacer un servicio material, se trata de más bien hacer un servicio espiritual en el buen sentido de la palabra, la oración de intercesión. El evangelio es eso, hermanos. Cuando el evangelio corre en nuestras venas en esas condiciones, despertamos para mirar un nuevo horizonte y brindar todas las cosas que el Señor nos ha dado. Porque cuando el Señor llega a nuestros corazones, nos equipa, nos anima, nos ilumina, nos da fuerzas, nos da recursos para que podamos compartir. Eso es el evangelio, hermanos. El resto es un evangelio barato. El resto es palabrería, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos dio la enseñanza de hacer la obra. Él pasó, hermanos, haciendo la obra, siempre pendiente de la gente y siempre hablando la verdad y siempre complaciendo a las personas, hermanos. Eso es el verdadero evangelio. Así que, hermanos, bien le califica la palabra del Señor, que fue un experimentado en quebranto, porque tuvo que estar quebrantado
para poder hacer todo lo que Él hizo. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermanos, escúchenme bien esto. Dice la palabra del Señor que Él llevó nuestras enfermedades. Interesante, ¿no? Cuando nosotros nos sintamos enfermos, hermanos, en primer lugar, clamemos al Señor. Señor, me pasa esto. Si tú quieres, me sana, Señor. Tú como creaste la sabiduría, la inteligencia, y nos diste los médicos y la medicina, si quieres el segundo paso, yo voy allá. Pero primeramente consultemos al Señor. Digámosle al Señor lo que nos está ocurriendo, para que Él después nos dé luz verde. Cuando yo estuve enfermo, tuve que pasar tanto tiempo en el hospital, porque es creación del Señor. Él puso delante mío un cuerpo de médicos tan extenso, hermanos, que no puedo yo contar cuántos estuvieron asistiéndome en tanto tiempo de mi enfermedad. Pero en primera instancia tengo que ir a la palabra. Él dice que Él se llevó nuestras enfermedades. Amén. Entonces, antes de ir corriendo al médico, hay que hacer una pausa. Sí, Señor, me está pasando esto. Si quieres tú, me sanas, Señor. Y si quieres, Señor, me abres la puerta para ir a ver a un médico para que tome la medicina. Pero yo reconozco, Señor, que tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades. El Señor, miremos algo especial, hermanos. El Señor no solamente nos dio esa salvación interna, esa salvación espiritual. El Señor nos dice, yo llevé las enfermedades de ustedes. ¿El Señor querrá que pasemos siempre enfermos, hermanos? Yo no creo. Que cuando estamos enfermos es algo que molesta a los cristianos. Puede ser a mí, ¿no, hermanos? Porque yo mismo estuve enfermo. Hay algunas iglesias, algunos grupos de cristianos que no aceptan que una persona esté enferma, porque inmediatamente se dice, esa persona debe estar en pecado, pues está así. No es así. No funciona así la palabra del Señor. Pero sí el Señor puede escucharnos a primera instancia lo que nos está ocurriendo. Y si nosotros ponemos en manos del Señor, el Señor va a darnos la dirección que necesitamos. Así que, hermanos, recordemos siempre, el Señor dice que llevó nuestras enfermedades. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Subrayemos entonces en esta mañana, hermanos, que el Señor, por mi pecado, por nuestros pecados, por el pecado de la humanidad, Él fue a la cruz. ¿Y por qué? Porque nuestro Padre Celestial, después de cerrar el capítulo del Antiguo Testamento, Él miró que nadie había cumplido la ley mosaica, ni la ley que le había impuesto. Nadie, no podían. Y hay una pausa de cerca de 500 años para reactivar la palabra en el Nuevo Testamento. Porque supo el Señor que el pueblo no podía cumplir con la ley. ¿Y qué sucedió? Nuestro Padre Celestial nos regala a Jesucristo, que es el mismo, para que nosotros seamos salvos. Miren ustedes la misericordia que nuestro Padre emprende por el mundo entero. Si no podíamos ser salvos porque no podíamos cumplir la ley, sin embargo nos da un camino de salvación a través de Jesucristo. Pero que su vida fue llena de sinsabores, llena de dificultades. Amados hermanos, cuando viene a nosotros la prueba inesperada, la enfermedad inesperada y todo lo que puede ocurrir, recordemos lo que el Señor nos dijo, hermanos. Escúchenme bien esto, que deben ustedes ya saber de memoria. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad en mí, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Nuestra vida cristiana no es una sazón de estar solamente de jajaja. Nuestra vida cristiana es una sazón, hermano, de esfuerzo, de valentía, de dolor, de lágrimas, de sufrimiento, de escasez. Porque cuando pasamos nosotros esa etapa, vemos la victoria de Dios y Él nos bendice en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Cuando resistimos, hermano, lo que nos viene,
y seguimos confiando ciegamente en el Señor, pasa la prueba, pasa la enfermedad, pasa el dolor, pasa la situación financiera, pasa la angustia, y después ¿qué tenemos? Una alegría completa, hermanos, porque el Señor nos ha regalado lo que hemos necesitado, y seguimos viendo cada vez y cada vez y cada vez la gloria de Dios. Pero para que nosotros lleguemos a ese punto, hermanos, tenemos que vivir la vida que Él quiere. Esta mañana se dijo ya una vez más: si me amáis, guardad sus mandamientos. La hermana Seña nos mandó un cromo de igual mensaje en esta semana: si me amáis, guardad los mandamientos. Nosotros no podemos pedir al Señor algo si realmente no estamos apercibidos con Él, si no estamos bajo la sombra de Él, si no estamos en obediencia, mas estamos incrustados en el pecado. No podemos. Pero cuando estamos absolutamente tiernos ante el Señor, nos hemos rendido ante su presencia, entonces el Señor nos da a nosotros lo que hemos necesitado, hermanos. En estos tiempos, hermanos amados, son tiempos de rendirnos ante Él, para que nosotros experimentemos el gozo, la misericordia del Señor, la prosperidad espiritual que tanta falta nos hace, la prosperidad material cuando viene la escasez. Si queremos ver a nuestras familias a los pies de Cristo, empecemos con nuestras vidas. Si queremos ver avivamiento en esta iglesia y en el mundo entero, empecemos por nuestras vidas. Y analicemos realmente cómo estamos, hermanos. Si es que realmente Cristo es nuestra preferencia, si es nuestra prioridad, hermanos. Y va a ver ustedes, hermanos, que en cada hogar que Dios nos ha dado, vamos a ver la dulzura de Él, la presencia del Señor, y vamos a seguir regocijándonos, hermanos. Usted ha venido acá esta mañana, ¿sabe por qué? Porque es un escogido de Dios. Usted ha venido en esta mañana porque Dios quiere bendecirle. Usted ha dado prioridad a las cosas del Señor, y el Señor siempre recompensa eso. Amado hermano, cuando nosotros hacemos un mínimo esfuerzo en estar en la casa de Dios, en estar en que el Señor quiere que estemos, Él nos bendice, hermanos. No hay mejor cosa que, siendo cristiano, entreguemos todo lo que tenemos y lo que somos al Señor para ser bendecidos. Usted y yo queremos ser bendecidos en salud, en finanzas, en crecimiento espiritual. Usted y yo queremos realmente vivir lo que el Señor dice, que nos quiere que vivamos una vida de victoria, hermanos. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. El Señor no nos dice: yo he venido a fastidiarles a ustedes y que vivan sumergidos en el dolor y en lo que es pecado. No, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. En estos tiempos el Señor a su pueblo quiere darnos eso: vida, esperanza, paz, alegría, esa prosperidad espiritual que nos hace tanta falta, esa prosperidad material que a veces nos hace tanta falta, esa esperanza de poder decir algún día a mi familia que no conoce todavía al Señor: veré tu obra, veré la misericordia tuya en mi familia que quiero tanto. El Señor va a seguir bendiciéndoles, amados hermanos. El Señor va a seguir atento a cada una de sus necesidades. Amén, hermanos. Amén. Amén. Oramos, por favor, y queremos nuestros rostros. Padre bendito, en esta noche queremos reconocer tu pueblo por el gran sacrificio que tú hiciste en la cruz. Y entendemos en este día, Señor Padre Santo, que tú nos das lo que hemos necesitado, porque este compartimiento, la Santa Cena, es para tiempos de reflexión, para decirnos cómo podemos mejorar nuestras vidas espirituales. Este compartimiento del pan y del vino, Señor, nos lleva a un tiempo de regocijo, nos da la fortaleza, nos da la sanidad espiritual, física que necesitamos, Señor. Gracias por habernos dado esta oportunidad, Señor, maravillosa, de estar en este lugar para acordarnos de tu sacrificio, pero también para acordarnos de tu resurrección, acordarnos de las bendiciones que nos has dado, Señor. Padre Santo, mira en este momento a cada hijo tuyo que se ha dado cita en esta mañana y bendícelo, Señor, y regálale lo que hay en su corazón, Padre. Prepáranos en este momento nuestros corazones, que vamos a compartir tu Santa Cena, Padre. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. La congregación se pone en pie, por favor.
Mientras yo llamo a nuestras hermanas Leti y Wanda, hasta que recibamos los elementos de la Santa Cena, por favor, manténganse ustedes en oración. Hermana Wanda, empieza, por favor. Padre bueno, Dios eterno, gracias Señor por estar esta mañana aquí en tu casa, Señor. Gracias Señor por permitirnos participar de estas ceremonias tan sagradas y tan significantes en la vida de tus hijos, Señor. Tu sacrificio allí en la cruz del Calvario. Gracias por este vino que representa tu sangre que derramaste allí por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque es la manifestación más genuina de tu amor eterno, de tu amor que no hay palabras para expresarlo, Señor. Gracias por ese sacrificio, Señor, que nadie merecía, pero que por amor, por ese amor incondicional te diste allí, Jesús, en la cruz del Calvario. Ayúdanos como hijos tuyos, Señor, a siempre tener este sacrificio bien presente en nuestras vidas día a día y que sea el motor que nos anime, Señor, a agradecerte continuamente, a buscar tu guía, a buscar tu presencia en nuestras vidas cada día más y más, Señor. Y a demostrar al mundo, Señor, que tu sacrificio fue real, Señor, y verdadero, y que gracias a ellos tenemos entrada a tu reino celestial. Así es, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú conoces nuestros corazones. Pedimos que nos perdones, Señor, que nos perdones de todo pecado, Señor, en nuestra naturaleza humana, Señor, y que seamos gratos a recibir esta copa que representa tu sangre allí, Señor, Alabado. entregada. Gracias, Padre, por todo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Oh Señor, tú eres el pan de vida, Señor. Señor, en esa noche que estuviste con tus apóstoles, Señor, rompiste el pan y se lo diste para que comieran y dijiste, este es mi cuerpo, tomad y comerlo. Señor, te pedimos esta mañana que hagamos eso mismo, Señor, tomemos este pan para que sea parte de ti, Señor, que sintamos tu amor, tu misericordia, mientras estemos tomando el pan, Señor. Que sintamos que tú vives en nosotros, porque así es, Señor. Tú nos salvaste, hiciste el sacrificio último, Señor, para darnos vida eterna. Así es. Gracias, Señor, por este pan, que tú eres el pan de vida en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mientras recibo los elementos de la Santa Cena, continúo en oración, en comunicación con el Señor. Amados hermanos y hermanas, en este momento tan especial, tan solemne, hable con el Señor y dígale qué es lo que usted desea de Él. Pídale al Señor lo que desee. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así habla en el Evangelio de Juan 15:7. Pidamos ya al Señor lo que más anhelamos en nuestras vidas antes de recibir la Santa Cena.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Proceda, por favor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Proceda, por favor. Padre bendito, levanto mis manos como un signo de agradecimiento que tú, Dios mío, nos has dado la bendición que te hemos pedido, Padre. Mira este pueblo que es tuyo, Señor, y gracias porque las peticiones que hemos puesto en tu altar, en tus manos, nos has concedido en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.